Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo y vamos a ver la planta esta que estamos viendo. Es la planta para los antiguos suscriptores, una de las primeras plantas que grabé de enfermedad. He hecho vídeos de esta planta desde hace por lo menos un año. La planta del chancro, podéis buscar planta del chancro aquí en el canal, planta del chancro, planta de cáncer en el aguacate. Sobre todo el título puse chancro porque ahí estáis viendo todavía el agujero que tenía. ¿Qué pasó aquí? Para los nuevos suscriptores, esto es una planta de aguacate que se le empieza a podrir, ese tronco de madera se empieza a botar como si fuera un agua, es como si se fuera pudriendo. Entonces, y la planta son hongos, puede dar hasta por la misma fitóstora, puede dar. Entonces es chancro en el aguacate, ¿no? Esos son los problemas como el fitóstora, como la acidiplodia, que también entra por las partes de arriba. Y la planta, la verdad que no ha muerto, pero le está costando, Ahora vamos a ver los tratamientos que le he hecho. Le he hecho algunos tratamientos más, como podéis ver, se le pintó el tronco. De esto hace poco, hace una semana que le pinté el tronco, cuando pinté las otras plantas. Bueno, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta, y sobre todo la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que el canal siga creciendo, que llegue más gente a los vídeos, que los vídeos le ayuden a la gente que lo necesita, que siempre estamos aquí dando consejos sobre el cultivo del aguacate, sobre problemas como este que podamos tener, y siempre intentando aportar valor pues a eso. También decir, antes de seguir con el vídeo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos, y en un comentario hay un número de teléfono, me podéis hablar vía WhatsApp, porque hago consultas personalizadas para la gente si quiere hacer una consulta conmigo, o también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan los siguientes nutrientes: boro, todos los nutrientes los vemos ahí. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me preguntáis ahí por WhatsApp y podríamos hacer una consulta vía WhatsApp o algo de eso, a la gente que esté interesada. Bueno, seguimos con el vídeo. Y esta planta, la verdad que le está costando. Para los antiguos suscriptores siempre es el huerto que más problemas me ha dado. Tengo unas 5 plantas aquí, se me han secado 2. También la última se me secó porque no pude hacerle las labores. Tuve unos problemas ahí de salud. Tuve 3 meses ahí, estuve lesionado. No podía hacer fuerza, no pude hacer las labores. Y claro, esa planta fue para atrás y me dio problemas. Esta es otra planta. Esta planta ya se trasplantó. Esta más o menos va bien. También le pinté un poquito el tronco, pero quise grabar un poco todas las plantas para que veáis que siempre es la peor zona. La zona donde más me atacan los dichosos hongos, donde más me ataca la fitóstora. Ahí estáis viendo, esa planta ya se trasplantó. Esa planta tiene como unos 2 años por ahí. ¿Veis? Ahí hay otro tronco, 2 plantas que se me han secado. Esta planta de arriba también está afectada, entonces también le pinté un poco el tronco. En verdad debería de haberlo pintado más, o sea, más para arriba, pero bueno, ya algo le hace, sobre todo ahí en esa cruz donde se empiezan a dividir las ramas, que es donde más se agrietan los árboles y todo esto. Pues ahí estamos viendo. Pero bueno, en principio, para que veáis, la planta del chancro tiene un pequeño brote, o sea, la planta ella quiere vivir. ¿Qué le hemos hecho a esta planta? A esta planta le hemos hecho varios tratamientos con fosfonatos, fosfito de potasio, el llamado fosfito de potasio. Se ha sulfatado varias veces con estimulación, o sea, una mezcla de fosfito, algas y aminoácidos. Muy buena mezcla esa para plantas así en mal estado como está esta. Intentando estimular. ¿Qué pasa? Que hacemos, bueno, y para todas, sobre todo como preventivo, porque ya sabemos que plantas afectadas, pues ahí estamos viendo cómo la planta no tiene la fuerza en las hojas y estamos dándole de comer por la hoja. Entonces tampoco es un remedio muy efectivo, pero algo sí va a absorber. Bueno, le he hecho también un riego con un fungicida sistémico que actúa por dentro.
Es un fungicida, lo estoy probando, lo he estado probando en las plantas más enfermas, no en todas, no he aplicado porque a mí siempre me gusta llevar mis plantas de una manera, pues, lo más ecológicas posible, ¿no? Pero si tenemos afectación de un problema, no tenemos que actuar, o sea, tenemos que actuar, ¿no? Entonces, en algunas plantas más malas he utilizado, aparte de los fosfonatos, he utilizado otro fungicida sistémico que viene para la fitóstora, entonces le hice un riego también con ese fungicida, le he hecho un riego con el fosfetil aluminio, que viene a ser un fosfonato también, le he aplicado por la hoja, le he aplicado, no sé decir cuántas veces, pero unas 4 veces en total, entre todo, seguro, perdón, y aparte de eso, 4 veces digo, al igual, sí, unas 4 o 5 veces, pero no entre las fumigaciones aéreas, foliares y los riegos, ¿vale? No sé decir cuántos, pero por lo menos 1 o 2 veces de fosfetil vía riego, otra de este producto, este fungicida, por lo menos 2 también por la parte aérea. Y lo último que he hecho es pintar hace una semanita, cuando estuve pintando las plantas en más mal estado. No he pintado todos los árboles de la finca, quiero ir probando, pero casi que la mitad, no todos, a las plantas en más mal estado las pinté más, ¿vale? Esta pintura, para los nuevos suscriptores, es una pintura en base a agua ecológica. Una pintura de pintar pared. A esta pintura no es pintura sola. A esta pintura se le ha puesto cobre, un excelente fungicida de contacto, pero que no actúa sistémicamente, o sea que no entra. Sistémico significa que entra dentro de la planta, ¿vale? Entonces le he puesto cobre para proteger de nuevas esporas que puedan llegar ahí. Le he puesto cobre, pintura mezclada con cobre y 2 fungicidas. 2 fungicidas que actúan de manera sistémica, ¿vale? Eso es lo que he hecho, lo he mezclado con esa pintura y he pintado las peores plantas, por lo menos ahí donde más agrietados están los troncos, las plantas que peor estado y obviamente en esta huerta de arriba pues las he pintado, que quedan 4 plantas, las he pintado, ahí estamos viendo la planta de arriba. La he pintado, pues esas 4 plantas las he pintado un poco así todas, por lo menos lo que es la base de abajo, de que sale de la tierra, y un poquito ahí lo que es donde se empiezan a dividir las ramas. Esa planta de arriba también se nota que está afectada, porque se ve con la hoja más pequeña, se nota que se van poniendo un poquito más tristes, pero bueno, ahí estamos viendo, tiene ese pequeño brote. Y eso es lo que le he hecho a esta planta. Recordemos, un resumen: riegos con fosfetil, un riego, solo le he hecho un riego, porque tampoco quiero ir probando, un riego con este fungicida sistémico, también un riego con ese, que es para la fitóstora, vía sistémico, la planta lo absorbe por la raíz y entra dentro de la planta, intentando parar esos hongos. También le he hecho algunas fumigaciones foliares y lo último que le he hecho hace aproximadamente una semana es pintar el tronco con esa pintura, con esos fungicidas y eso. Y la verdad que a la planta le está costando, pero estos últimos tratamientos se los he hecho últimamente, en el último mes, ¿vale? Así que también hay que darle un tiempo a la planta. Anteriormente lo estaba haciendo de una manera mucho más ecológica, la recuperación, solo con cobre. Y pues no se ha muerto. Si no le hubiera hecho nada, la planta seguramente hubiera ido para atrás y hubiera muerto. Pero le estaba costando demasiado, entonces pues hay que actuar un poco más químicamente. Y nada, entonces he decidido pues usar un poquito más los fosfonatos, que ya sabemos que los fosfonatos, igual que el fosfetil y el fosfito de aluminio, no es un producto muy perjudicial, ¿vale? No es ecológico, pero no es un producto que sea muy tóxico. Podéis informaros, hasta el fosfetil aluminio lo venden, no sé si lo podrá comprar gente que no tenga el carnet de fitosanitarios. No quiero decir cosas que no son, pero eso, no
no es un producto tan perjudicial, ¿vale? Y nada, siempre utilicemos nuestra protección, nuestra mascarilla, nuestra ropa de si vamos a hacer las fumigaciones. Pero bueno, en principio eso. Y nada, seguiré grabando a ver cómo va la evolución de esta planta, porque la verdad que le está costando. Antes de terminar, lo que le había aplicado anteriormente, pues eran mucho los hacer drench con las algas, los aminoácidos. Y claro, la planta pues no se ha muerto gracias a eso. Si no, lo que estaba diciendo, seguramente hubiera ido para atrás y la planta se hubiera muerto. Pero aún así le está costando demasiado, entonces hay que actuar un poco más químicamente, intentar frenar estos dichosos hongos y nada, seguiremos aquí grabando a ver cómo va la evolución. Bueno amigos, espero que todo vaya bien y un saludo.